Buenas noches con todos. ¿Cómo están mis queridos coleguitas? Bueno, empecemos con la clase, con la última clase de hoy día. Vamos a por ello. Bueno, mis queridos colegas, hoy vamos a hacer una clase, digamos, más que clase, un repaso de lo que posiblemente podría ir en el examen. Entonces, veamos algunas cosas, algunos conceptos que he preparado hoy para la clase, que creo que son los elementos clave, las cosas claves que vamos a necesitar para el examen. Entonces, nosotros en principio hablábamos de la organización del proyecto, ¿no? El proyecto lo organizábamos de alguna manera y decíamos en organizar el proyecto que el proyecto, la parte importante del proyecto es el talento humano, ¿no? O sea, hay cosas muy importantes dentro del proyecto, pero una de las más, de las que más se toma en cuenta corresponde a la parte de talento humano. Y en talento humano, ¿qué nomás teníamos que definir en la parte de talento humano? Decíamos que en el proyecto confluyen diferentes aspectos de la administración primero, ¿no es cierto? El proyecto debemos organizarlos por personas, tener una escala jerárquica dentro del proyecto, ¿no es cierto? Establecer quién va a ser el gerente, el presidente, qué persona va a ser cada una de las cuestiones dentro de nuestro proyecto. Y asignábamos tareas y responsabilidades de acuerdo a la experiencia que cada persona tenía. Además de eso, hacíamos un organigrama, establecíamos canales de comunicación. Vamos a comunicarnos por chat, por videollamada, vamos a comunicarnos por qué medio vamos a comunicarnos con el personal. Decíamos inicialmente cómo se organizará el proyecto, ¿no es cierto? Antes de entrar a la prefactibilidad, nosotros organizábamos el proyecto desde el punto de vista de talento humano. Vamos a dejar todas las preguntas para el final. Hoy solo van a escucharme, toda la clase va a ser exposición mía. Al final dejamos preguntas, deberes y todo lo que queramos analizar al final, ¿sí? Y luego ya una vez organizado el personal pasábamos ya en cambio al estudio de mercado. En el mercado ya hablábamos, antes del estudio de mercado hablábamos principalmente del mercado, ¿no es cierto? Del mercado desde el punto de vista económico, de la economía. Y decíamos que el mercado confluye en varias situaciones, ¿no es cierto? Una oferta, una demanda, y nosotros habíamos citado las necesidades. Entonces, cuando hablamos de mercado, ¿qué decimos? Que confluye básicamente desde el punto de vista teórico, confluye en la oferta y la demanda. Nosotros habíamos agregado un elemento más, que eran las necesidades, ¿no es cierto? En el mercado, ¿quién está? El oferente y el demandante. ¿Quién oferta bienes y servicios y quién está necesitando esos bienes y servicios o el demandante? La oferta, ¿quiénes son la oferta? Son aquellas de empresas, personas naturales, jurídicas, las personas que pueden cubrir necesidades, quienes están en posibilidad de cubrir necesidades. ¿Quiénes son los demandantes, en cambio? Son las personas que necesitamos esos bienes y servicios, presentamos necesidades que queremos que sean cubiertas. Esas necesidades, ¿cómo se van a cubrir? Por medio de bienes, productos, servicios, en fin, vamos a tener diferentes formas de cubrir las necesidades, ¿no es cierto? Algunos querrán bienes suntuarios, bienes más caros, bienes más potentes, menos potentes. Todos necesitamos, todos tenemos alguna necesidad en el camino, ¿no es cierto? Así como tenemos necesidades, hay gente que está ofreciéndonos un servicio y también hay gente que está demandando aquello que nosotros ofrecemos. Nosotros nos vamos al mercado. ¿Para qué nos vamos al mercado? Para ofrecer nuestros productos o para demandar productos o servicios que tenemos dentro del mercado. ¿Sí? Para eso vamos al mercado. Y cuando ya estamos en el mercado hablando, cuando nosotros queremos proponer un proyecto desde el lado del oferente, nosotros queremos establecer un proyecto nuevo y hablábamos del transporte internacional de mercancías, por ejemplo, ya vamos al mercado y tenemos la propuesta de lo que queremos hacer. Entendemos que dentro del mercado hay una necesidad, ¿no es cierto? Sabemos que el mercado tiene necesidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el estudio de mercado? El estudio de mercado, ¿a qué se enfoca? ¿No es cierto? Se enfoca a nombrar primero un precio. Tenemos que establecer un precio dentro del mercado. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el mercado por nuestro servicio? ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a en qué precio a ofrecer el servicio? ¿Cuánto nosotros vamos a ser capaces de producir o de dar necesidad o de cubrir esas necesidades del mercado? Y el mercado, ¿cuánto está dispuesto a nosotros a demandarnos? ¿Cuál es nuestra competencia? ¿Cuáles son las preferencias del mercado? ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Cuáles son los proveedores? Es decir, cuando nosotros hacemos el estudio de mercado, recordamos el primero o segundo deber que decíamos, donde nosotros proponíamos que hagamos un proyecto, ¿cierto? Y decíamos algunos de esos aspectos. ¿Cuál va a ser mi mercado? ¿Qué competencia va a tener? ¿Cuáles son mis proveedores? ¿Cuáles son mis demandantes? ¿Cuál es el tamaño? ¿Qué riesgos tengo? Aspectos legales, en fin. O sea, en el mercado podemos confluir con varias características. Lo principal, lo que yo veo en el mercado, lo que yo siento en el mercado, que debemos ver cuando hacemos un estudio de mercado principalmente es ver el precio, la cantidad, la competencia, las preferencias del usuario,
o del comprador y el tamaño del mercado. ¿Qué tipo de mercado es? ¿Se recuerdan? El mercado puede ser interno, externo, nacional, internacional, regional. Existen diferentes mercados, ¿no es cierto? El tipo de mercado. Vamos a ver a dónde vamos a enfocarnos. Si es un mercado regional, si es un mercado provincial, si es un mercado nacional, internacional. Eso no es pregunta de examen, pero nosotros ya conocemos los tipos y el tamaño del mercado. Con eso nosotros podemos empezar a tratar a enfocar nuestro proyecto hacia dónde queremos ir. Si el transporte de carga internacional, por ejemplo, si es un mercado que está demandando el servicio de transporte internacional de alcohol, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Medir al mercado, es decir, cuántos camiones realmente el mercado está dispuesto a contratar. Medirme yo cuántos camiones estoy dispuesto a dar al mercado y cuánto el mercado está dispuesto a pagarme, cuánto yo estoy dispuesto a recibir. Entonces, a partir del estudio de mercado, ¿para qué nos sirve? Aparte de todos los 5 o 6 aspectos que estoy nombrando, nos sirve para empezar a tomar decisiones, ¿sí? Y luego cuando ya sabemos en el mercado, queremos recabar esta información, las preferencias, los proveedores, el tamaño del mercado, en fin, nosotros ¿qué hacemos? Usamos técnicas o metodologías para recolectar información. Y nosotros en clase, en los ejemplos que poníamos, a mí ya me dijeron más o menos cuál es el mercado de Uber, cuál es el mercado de transporte internacional, el de carga liviana, el servicio de contratación con el sector público. Y es una forma muy válida de recolectar información. Sí, puedo hacerlo por medio de encuestas, de juicios de expertos, de comentarios de otras personas. Puedo reunirme con personas, puedo hacer encuestas, puedo hacer entrevistas, puedo conversar con gente que está inmiscuida en el mercado. Y con eso yo estoy recabando información del mercado. Luego, ¿qué hacemos con esto? Parecido al deber que hicimos. Presentamos la información, ¿no es cierto? Presentamos la información. Presentamos la información a partir de un informe, hacemos unas láminas chéveres, hacemos un cuadro sinóptico, pero nosotros presentamos la información que nosotros hemos recabado, ¿sí? ¿Recuerdan el segundo deber que hacíamos? Lo primer deber no recuerdo, y decíamos, ¿no? A mi proyecto, de los que recuerdo, ¿no? Era un proyecto de delivery, por ejemplo, y otro de taxis ejecutivos, por ejemplo, de los que ya califiqué y por supuesto tienen buena nota. Entonces, ellos ya me especificaban más o menos al mercado en donde quieren enfocarse. ¿Qué es lo que estamos sacando? Entonces, con eso presentamos información. Hicimos un informe a partir de los datos que yo saqué y presentamos un esquemático, ¿no? Un resumen de aquello que nosotros queríamos presentar. Una vez hecho el análisis de mercado, vimos la oferta, la demanda, el mercado, hicimos estudios de mercado, conocemos los proveedores, conocemos la competencia, las preferencias, sabemos cuánto el mercado está dispuesto a demandar nuestros productos o servicios, conocemos relativamente ya, sabemos en qué terreno estamos pisando, pues hay que aterrizarle mucho más al proyecto, ¿no es cierto? Hay que empezar al proyecto ya a darle un nombre y un apellido, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver la definición de proyecto. Quizás es algo que yo me olvidé en principio, lo obvié, pero ahora yo los traigo. Entonces, ya cuando hemos definido el mercado y todo lo demás del estudio de mercado, nosotros, ¿qué hacemos? Definimos el proyecto. ¿Y cómo se define un proyecto? Un proyecto, por más pequeño que sea, por más grande que sea o cuantioso que sea, siempre será un esfuerzo temporal para cubrir necesidades, ¿sí? Hablar de un proyecto es hablar de una cobertura de necesidades. ¿Por qué? Porque quien crea un proyecto siempre, siempre se convertirá en un demandante. ¿Sí? Quien hace un proyecto se convierte, perdón, quien hace un proyecto, perdóneme, quien hace un proyecto se convierte en un oferente, oferente de bienes, de servicios, de cualquier cosa. Alguien que crea un proyecto, que hace un esfuerzo, es temporal porque quizá el proyecto dura 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. No sabemos, pero es temporal, no es eterno el proyecto. Entonces nosotros tenemos que entender que el proyecto es un esfuerzo temporal que nosotros hacemos. Hacemos un esfuerzo temporal para cubrir necesidades de alguien más. Nosotros al hacer un proyecto siempre, siempre nos vamos a convertir en oferentes de bienes o servicios. Cuando hacemos el proyecto realmente, ¿qué está demandando? Nuestro proyecto realmente, ¿qué va a utilizar o qué va a demandar nuestro proyecto? Sí, la utilización, nosotros de recursos humanos, que hablábamos en principio, la primera parte del proyecto, vamos a recursos financieros. ¿Quién va a financiar nuestro proyecto? ¿Sí? Va a financiar el profesor, los compañeros. ¿Quién va a financiar nuestro proyecto? La CFN, quizá una institución financiera, un banco, una cooperativa. ¿Sí? ¿Qué recursos tecnológicos vamos a usar? ¿Sí? ¿Qué vamos a usar? Walkie-talkies, WhatsApp, vamos a usar videollamadas, GPS. ¿Qué vamos a usar para el proyecto? ¿Sí? Prácticamente aquí nosotros empezamos a definir todo lo que necesitamos y los recursos materiales, ¿no? Insumos, perdón, de papelería, queremos usar combustibles, peajes, viáticos para nuestros conductores, material de oficina,
no sé, todo lo que queramos usar. Entonces, en el análisis financiero ya se empieza a definir, se empieza, como les decía, a monetizar el proyecto, ¿no? ¿Cuánto me cuesta el talento humano? ¿Cuánto me cuesta realmente los recursos tecnológicos, los materiales? Realmente, ¿quién va a financiar mi proyecto? Yo solito lo voy a hacer, va a existir un tercero. Entonces, aquí ya tenemos ya más aterrizado el proyecto. Y ustedes saben que todos los recursos que usamos deben establecerse tanto en precio y en cantidad, es decir, debo monetizar. Cuando yo hablo de monetizar un proyecto, quiere decir que yo al proyecto ya le doy un valor económico, es decir, le doy un valor. Mi proyecto va a costar tanto en recursos humanos, tanto en recursos tecnológicos, tantos en materiales. Necesito 5 personas, 10 personas, 15 personas, necesito 8 camiones, 10 camiones, necesito 20 seguros, 50 GPS, en fin, es todo lo que necesitamos y empiezo a ponerle un precio, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser mi proveedor? Tiene que darme el precio. Entonces empiezo a monetizar mi proyecto. Una vez que he monetizado mi proyecto, realmente ya con el precio de mi proyecto, puedo empezar a construir los flujos de caja, ¿no es cierto? Que realmente el flujo de caja lo dividiríamos en dos partes, ¿no es cierto? Primero, ¿qué decíamos del flujo de caja, ¿no es cierto? Del flujo de caja o del flujo de efectivo, ¿qué decíamos? Que esto algún compañero ya dijo, ¿no? Es como una utilidad, sí. Tenemos los ingresos que genera el proyecto. Todo lo que sea el efectivo o equivalentes es flujo. Y lo que resto son los gastos que yo hago en efectivo o equivalentes. Transferencias electrónicas, cheques bancarios, cheques certificados, cheques posfechados, todo eso significa flujo de caja. ¿Sí? O flujo de efectivo, como queramos definirlo en general. Pero cuando ya aterrizamos más al flujo, ¿qué quiere decir un flujo de efectivo y un flujo de caja? Las dos diferencias, ¿no? Yo que de preparado. Ambos forman parte, lo común, el flujo de efectivo y el flujo de caja forman parte de los estados financieros. ¿Para qué nos sirve un estado financiero, chicos? Para tomar decisiones, ¿no es cierto? Un contador, digamos, ¿qué es la contabilidad? Una herramienta para tomar decisiones. ¿Qué son los flujos que forman parte de estados financieros? ¿Para qué nos sirven? Para tomar decisiones. Y como son parte de los estados financieros, pues la concepción más cercana de un flujo de caja es que me sirven para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, tengo la concepción del flujo de caja. Tengo para qué me sirve un flujo de caja, un flujo de efectivo en general, pero ¿en qué radica la diferencia principal entre un flujo de caja y un flujo de efectivo? Que el flujo de efectivo es real y el flujo de caja, en cambio, es prospectivo, es una planificación, es algo a futuro, ¿no? Puede moverse como no puede moverse. Es estático, es variable. ¿Qué es el flujo de caja? Es mucho más variable. Se atiene a situaciones macroeconómicas, a situaciones microeconómicas. Puede ser que mañana el precio del transporte internacional me cambie en el precio. El flujo de caja, como es una proyección, es una planificación, tengo que cambiar, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa con el flujo de efectivo? El flujo de efectivo ya es real, ¿sí? Ya no sufre cambios, no puede sufrir cambios por ninguna naturaleza. Y lo que les decía, ¿no? En principio, las dos circunstancias es que ambos, desde su naturaleza, tanto de la planificación y de la realidad, agrupan los cobros y pagos que yo hago en efectivo y equivalente, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa cuando yo tengo o un flujo de efectivo o un flujo de caja positivo o negativo? Esto aplica para los dos. Esto no hay diferencia, ¿sí? Un flujo de caja positivo o un flujo de caja negativo, ¿qué me representa? Un flujo de caja positivo me representa primero que yo debo dar continuidad al proyecto, ¿no es cierto? Y me dice el flujo positivo que además puede ayudarme a compensar ciertos flujos negativos que me encuentro en el camino. Y un flujo negativo, ¿qué representa? Representa la posibilidad de necesitar financiamiento en el camino. Nada más, no significa nada más. Si tengo muchos flujos negativos, como experiencia les contaba en el camino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quizá no deba tomar el proyecto, porque si un proyecto me está dando flujos negativos constantes y no veo en el horizonte del proyecto, no veo que vaya a dar flujos positivos, pues indudablemente tendré que desistir del proyecto. Por ejemplo, en transporte, lo lógico es que tenga flujos cercanos a positivo, ¿no? O cero o positivos, porque ustedes saben que el transporte internacional es normalmente sano. Por ejemplo, yo doy el servicio y enseguida cobro. Doy el servicio y enseguida cobro. Doy un servicio y enseguida cobro. ¿Qué pasa con la industria de la construcción, por su parte? ¿Sí? Tengo que invertir mucho dinero y esperar largos periodos para recuperar los flujos de efectivo. Entonces yo a lo largo de unos 5 años tendré flujos negativos, pero en transporte, chicos, hay que tener siempre flujos positivos desde el principio.
Me dice la lógica, no sé si puede hacerse, creo que sí, pero yo he visto en términos de construcción que siempre se demoran tener flujos positivos de al menos 5 años, ¿sí? No es en todos los casos, puede ser en unos, puede ser en otros, ¿sí? Pero la lógica es eso, tener flujos positivos, ¿qué significa? O flujos negativos, ¿qué significaría? Un flujo positivo realmente quiere decir que el proyecto va a ser viable. Antes de evaluar Van TIR, va a ser que el flujo ya me diga que va a ser viable, que el flujo me dice que el proyecto es viable. Muchos flujos negativos quiere decir que el proyecto no va a ser muy viable. Voy a necesitar mucho más financiamiento del que necesito, en tanto de que debería o bien desistir o bien esperar a ver cómo se desarrolla en el tiempo el proyecto. ¿Sí? Y luego de esto tenemos las medidas de la bondad financiera, ¿sí? Ya entramos a materia de finanzas en realidad, ¿sí? Y cuando nosotros ya entramos a las medidas de la bondad financiera, nosotros hablamos siempre de BAN y TIR, ¿sí? Cuando se diga nombre, las medidas de la bondad financiera, si voy a preguntar, ustedes dirán BAN, TIR, tienen automáticamente un punto, ¿sí? El ERE yo le he puesto también como una medida de bondad financiera, porque quizá es la base transversal para medir la TIR. ¿Sí? La tasa de descuento, ¿sí? Entonces ahora les voy a explicar qué significa cada uno. Nuevamente retomando, ¿no? La tasa de descuento decíamos que es relativamente la concepción, es que es una tasa, es un porcentaje, está representado por un porcentaje. ¿Para qué me sirve el ERE? Me sirve para poder compararlo con la TIR y para hacer mediciones con la TIR. Es decir, yo no puedo medir tasa de descuento versus BAN, pregunta de examen. ¿Puedo medir la tasa con la tasa del descuento con el BAN? No puedo medir, no, porque no son comparables. ¿Por qué? Porque el BAN está representado por un valor y el ERE está representado por un porcentaje. ¿Con qué puedo comparar el ERE o la tasa de descuento? Con la TIR, exclusivamente con la TIR. ¿Para qué me sirve la tasa de descuento? Para medirlo, para medir con la TIR. Es la medida de métrica de la TIR. Para obtener una TIR, para comparar con la TIR, me puede servir, ¿sí? ¿Y cuál es la concepción? Normalmente es la tasa mínima que espera el inversionista. Es lo mínimo que yo como inversionista espero. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una TIR mayor que un ERE, por ejemplo? ¿Sí? Tengo que elegir el proyecto. Debo elegir el proyecto. Necesariamente debo elegir. ¿Por qué? Porque yo esperaba un ERE de 1%, por ejemplo, y la TIR tengo 2. Entonces me conviene elegir el proyecto. Pregunta de examen. ¿Qué pasa cuando tengo una TIR del 2% y un ERE del 1%? ¿Escojo o rechazo el proyecto? Escojo el proyecto. ¿Qué pasa cuando tengo una TIR menor que la ERE, por ejemplo? ¿Sí? No debo elegir el proyecto, porque yo espero realmente que el proyecto me dé un 1% y la TIR en el cálculo me está dando 0,5. No me conviene elegir, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando la TIR es igual a la ERE o la ERE es igual a la TIR? No importa el orden de los factores. 1 contra 1, 1% de tasa de descuento, 1% de TIR. Me es indiferente, puedo elegir el proyecto, puedo arriesgarme, no voy a tener altas ganancias o alta rentabilidad, pero sin embargo es un proyecto que sí me puede convenir en el tiempo. En cambio, el BAN, ¿qué pasa? El BAN no puede compararse contra la ERE, la tasa de descuento, contra el TIR. El BAN trabaja por sí solo. El BAN, la concepción es que a diferencia de la TIR, es un valor, dejó de ser un porcentaje. ¿Para qué me sirve la TIR? La TIR se construye a partir de los flujos me sirven para construir BAN y TIR, ¿sí? ¿Qué más tengo? El BAN se construye a partir de los flujos proyectados, es lo lógico construirlo a partir de flujos proyectados igual que la TIR. Sí, igual el BAN también tiene su propia concepción muy parecida a la TIR. Siempre el BAN y la TIR tienen que ser mayores el uno que la R y el otro que el 0, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí tenemos la lógica, ¿no? La lógica, por ejemplo, que van, por ejemplo, un van mayor que 0, ¿qué pasaría? Debo elegir el proyecto. Un van menor que 0, rechazo automáticamente. Y un van igual a 0, ¿qué tengo que hacer? Puedo elegir como no puedo elegir. Para que no cause confusión, yo le he puesto aquí, por ejemplo, ¿sí? En este lado le he puesto, por ejemplo, las medidas de la bondad financiera, van. ¿Qué pasaría cuando es mayor? Mayor, sí. ¿Qué tanto que 0 o qué tanto que R? Debo elegir el proyecto. Sí, miren, ¿qué pasa cuando tengo un BAN y un TIR menores, con signo menos? Perdón, con valor de menor que. No debo elegir el proyecto. ¿Y qué pasa cuando ambos tengo igualdad entre las dos métricas? Debo elegir el proyecto, ¿sí? Solamente para que puedan aprenderse esta parte, porque esto sí va en el examen, ¿sí? El BAN y TIR, la relación entre BAN, TIR y ERE, ¿no? Cada uno por su lado. Pues voy a poner un ejemplo, les voy a decir qué pasa cuando tengo un BAN de 100, por ejemplo.
y tengo un mayor que cero, ¿elijo o no elijo el proyecto? Entonces dirán, sí, elige el proyecto, profesor. ¿Qué pasa cuando tengo un van de 1? 1 mayor que cero, elijo el proyecto. ¿Qué pasa cuando tengo un van de -3? No elijo el proyecto. ¿Qué pasa cuando el van es 0? Debo elegir el proyecto. Entonces, esto nos sirve para tomar decisiones, ¿sí? ¿Para qué nos sirven las medidas de la bondad financiera en general? Igual que los flujos, nos sirven para tomar decisiones, ¿sí? El BAN y la TIR serán siempre llamadas medidas de la bondad financiera. Existen otros términos mucho más técnicos que quizá ustedes lo vieron en matemática financiera y que se llama el WACC, el PRI, es el periodo de retorno de la inversión. El WACC está escrito en inglés, que es más o menos el costo medio de capital ponderado, por ejemplo. Pero eso no lo vamos a ver. Yo me siento conforme con que ustedes hayan logrado entender el BAN y la TIR, que es lo que más nos interesaba. Bueno, y la ERE, ¿no? Que es un concepto, digamos, transversal entre el BAN y la TIR. Eso sería, colegas, conmigo. Hemos dado un repaso breve de lo que va a ser el examen. Más o menos el examen en qué va a consistir, no hay ejemplos, no existen ejemplos, pero sí existe de lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, digamos en el proyecto, la organización del proyecto, por ejemplo, decimos, ¿no? ¿Para qué, para qué me sirve, por ejemplo, organizar un proyecto? Podemos ponerlo para tomar decisiones, para establecer tareas, para establecer no sé, las actividades de las personas, cómo designo las actividades tareas de cada persona en base, no sé, a la experiencia, a la educación, por ejemplo. Pues son preguntas abiertas donde ustedes van a poder tomar la decisión de cuál es la mejor opción. Sí, entonces ya lo vimos desde clases pasadas. No es muy difícil el examen, realmente yo creo que todos van a tener 10. Y bueno, eso sería esta clase final que quisiera que sea más suya, que me pregunten más, que no les quedó claro, que quieren que se les aclare más o menos. Entonces, cuéntenme, chicos, les dejo el micrófono abierto y primero hablemos de las diapositivas y al final, cuando ya no haya preguntas, no quiero que me pregunten, ¿esto todo el examen? No, preguntas bien claras, ¿no? Esta clase sí va a ser solo preguntas claras. Profe, a mí no me quedó bien claro la oferta, explicamos la oferta. No me quedó claro la demanda, explicamos demanda. Sí, preguntas bien ya de la materia. Y al final destinamos unos minutos para ver el examen, perdónenme, el examen, chicos, de cualquier pregunta de los deberes y el tema de investigación que les mandé, que les aumenté un par de cosas, ¿sí? Para que podamos unir todos los conceptos en esta parte de la investigación, ¿sí? Y es lo mismo, ¿no? Los cuadritos que quedamos, pero al final hablamos de eso. Quien quiera hablar, levanta el micrófono y me pregunta. Cualquier pregunta que tenga que ver con la materia, ¿sí? Inge, muy buenas noches. Hola. Bermeo Rosa le saluda. ¿Será posible que me pueda explicar un poquito más sobre eso del BAN? Que no lo Claro, tengo claro, ya, muy no hay claro. problema. Sí, sí, Muy amable. el ban es bastante amplio. Vamos a hacerle más resumido, ¿ya? El ban. Vamos a ver, cuando se habla de medidas de la bondad financiera, cuando hablamos de medidas de la bondad financiera, existen básicamente dos elementos que se contemplan, ¿sí? Nosotros en la clase vamos a contemplar dos elementos. El primer elemento, que es el BAN, y el segundo elemento, que es la TIR, o bueno, uno y dos, no importa. El orden no importa, pero estos dos son los dos elementos principales de la medida de la bondad financiera, ¿sí? ¿Por qué bondad financiera? Porque estos elementos nos ayudan a tomar decisiones, ¿sí? Casi todo en análisis financiero, casi todo nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Casi todo nos ayuda a tomar decisiones. ¿Cuál es la base para poder hacer una medición de BAN, por ejemplo? ¿Sí? Vamos a hablar solamente de este aspecto, solo el BAN. ¿Cuál es la base para poder nosotros calcular un BAN? ¿Sí? La base para calcular un BAN van a ser los flujos proyectados, ¿sí? Los flujos que nosotros ya creamos, es decir, aquellos flujos planificados o prospectivos o el flujo de caja que nosotros llamábamos, me sirven para calcular el BAN. ¿Por qué? Porque el BAN es una medida proyectiva, es una medida que me sirve para tomar decisiones y se lo construye principalmente a partir del flujo de caja. Una vez que construyo el flujo de caja, puedo establecer un BAN. ¿Sí? Hasta ahí, clarito. Hasta ahí explicada esta primera partecita, ¿sí? Siempre un BAN se construye a partir de flujos de caja proyectados, ¿sí? Y ya me da la idea para una segunda pregunta. ¿El BAN a partir de qué se construye? ¿Del flujo de caja o del flujo de efectivo?
del flujo de caja, ¿sí? Porque recuerden, el flujo de caja es el proyectado, ¿sí? Hasta aquí ya explicamos cómo se construye el BAN, explicamos esta partecita. Le voy a poner una X, ¿sí? Primera pregunta, ¿a partir de qué construye el BAN? A partir de flujos proyectados. Respuesta, un punto. Defina el BAN. El BAN ¿es un porcentaje o es un valor? El BAN siempre va a estar representado por un valor, ¿sí? El BAN nunca va a ser un porcentaje, siempre va a ser un valor. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero siempre el BAN va a estar representado por lo que nos gusta, por los dólares, ¿sí? El BAN representa dólares y siempre va a estar representado por un valor, ¿sí? Hasta ahí hemos dilucidado la segunda concepción. Y ya dijimos también que es una medida para medir la factibilidad del proyecto, que sirve para tomar decisiones. Siempre que hablamos de factibilidad, de bondad financiera, de finanzas, normalmente me sirve para medir, tomar decisiones, medir factibilidad, si es posible invertir o no es posible invertir, ¿sí? Entonces me sirve para medir la factibilidad o tomar decisiones, cualquier cosa está muy relacionado a lo que sea factibilidad. Si factibilidad es que sea rentable, sea potencialmente, me rinda a mí, ¿no? Me dé una tasa de retorno, o yo pueda invertir o pueda decidir invertir en ese negocio, ¿sí? Lo que a ustedes les sea más fácil, la verdad, de entender. No quiero términos financieros, sino más términos que nos adaptemos a realidades. Hasta aquí hemos dilucidado en concepciones y hemos Perdón, dilucidado también en cómo construir, ¿sí? perdón, profe, le interrumpo. En Ya. el tema que sea rentable para nosotros y tomar la decisión de que es positivo, digamos, vale la pena meterse en el negocio, ¿hay un plazo mínimo determinado o que determine para ver si es que hay ingresos o la tasa de retorno o es viable, digamos, hay un plazo? ¿Hay que Ah, esperar o es inmediato la decisión? no, eso es de inmediato. Nosotros ahí hacemos un paréntesis pequeñito ya, en temporalidad, por ejemplo, ¿sí? No existe relativamente un plazo para tomar decisiones. Es decir, que nos reunimos hoy noche, ¿no? Y yo les presento un ban, digamos, de 100, por ejemplo, $100, ¿sí? Y una TIR, digamos, del 12%, ¿sí? Esto lo presento hoy noche yo. Nosotros tomamos decisiones esta noche, porque puede ser que amaneciendo ya el BAN no sea de 100 ni la TIR sea del 12%. O sea, el BAN y la TIR nos sirven para tomar decisiones en ese momento. Digamos que nosotros tenemos mucho dinero y nosotros sí nos da la capacidad de poder invertir en ese proyecto. Nosotros tomamos decisiones en ese momento y decimos, mira, un BAN positivo, con una TIR que supera la ERE, porque digamos que la ERE era me invento, 10% ya, para no ser muy exagerados, era del 10%, ¿sí? El 10% ya se formal. 10%, entonces nosotros aquí vemos que sí es posible tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, realmente no existe una temporalidad para tomar decisiones. Ustedes saben que, por ejemplo, mañana les ofrezco, hagamos un negocio, digo, montemos una compañía y les demuestro financieramente que es rentable. Ustedes van a decir ese momento, ¿no? Yo tengo el dinero. ¿Sabes qué, Carlos? Te apuesto a tu proyecto. Toma, aquí tienes los $1,000 que necesitas y vamos adelante con el proyecto. ¿Sí? Realmente no existe una temporalidad. Hay que tomar decisiones con bandir ese momento, o sea, inmediato. Estas son No se puede. herramientas, perdón, estas son herramientas para antes de armar la empresa, ¿no? Sí, por Antes de, supuesto, claro, claro. Eso es para antes de armar, sí. antes de Eso salir es al aire, prefactibilidad, digamos. sí, antes de tomar la decisión. Por eso nos sirve para Ya. tomar decisiones. Porque puede decir, yo sí tengo el dinero, tengo $100,000 para poner un tráiler a tu disposición, Carlos, de tu compañía. Pero sabes que yo veo que yo, como me enseñaste en clase, no es un ban positivo, me estás dando un ban negativo, yo no puedo invertir, yo no voy a invertir contigo. O sea, ya, eso es. Me quedo con mi dinero y lo pongo en una cooperativa a un plazo fijo, por ejemplo, ¿sí? O invierto en otro negocio que yo quiera tener. Entonces, el ban y la TIR nos sirve para tomar decisiones antes de la inversión, ¿sí? Nunca después, porque recuerden que el ban construimos a partir de flujos proyectados, ¿no? Y los flujos proyectados se lo hace antes de la inversión. Correcto. Nunca un ban TIR se toma luego de haber invertido. Perdón, Siempre una pregunta nosotros. más. Sí, Una pregunta, creo que la casa anterior no estuve bueno, bloqueada. no se preocupe, para eso estamos hoy. ¿De Todas dónde las saca la preguntas. información para tomar la decisión? O sea, ¿qué alimenta al BAN y al TIR? Ya, ¿Qué datos? lo veamos luego. Primero acabemos con la Ah, pregunta que ya. me hicieron de ban y TIR. Ya le explico de dónde Ya, sacamos la información, porque no va a ir en el examen, pero es una buena pregunta. Sí, creo ok, que se merece gracias. una explicación. No hay problema, yo enseguida acabo esto y yo le explico. Sí, es una buena pregunta. Entonces, hasta aquí hemos dilucidado, ¿no? Hemos dilucidado realmente
en lo que nosotros queríamos llegar a términos de BAN, ¿no? Hemos dilucidado las concepciones. Y ahora vamos a tomar la decisión. Realmente queremos irnos para acá, a tomar decisiones. En esta parte nos vamos a centrar primero, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo un BAN positivo? ¿Qué pasa cuando yo tengo un BAN positivo? ¿Sí? Vamos a empezar a ver ya esta partecita. ¿Por qué yo puedo tomar una decisión? Un BAN positivo, ¿qué significa? Primero, ¿sí? Se supone que el 0 es el punto de partida de los números, ¿sí? Y lo que está para atrás, pues, si me dice -1, -2, -3, realmente no me sirve, ¿no? Ya me asusto, porque dice, estoy en menos, no me asusto. Entonces, cuando un BAN, por ejemplo, representa una métrica positiva o una métrica superior al 0, ¿qué me está diciendo? Que el proyecto es rentable, que puedo tomar una decisión, ¿sí? Que sí es factible invertir, ¿sí? Entonces, aquí me dice el BAN mayor que 0, que puedo elegir el proyecto. Por el contrario, ¿qué pasa cuando yo tengo un BAN negativo? Es decir, un -3, -5, -1, -0,5, menos 0,01, por ejemplo, ¿sí? No debo elegir el proyecto. A mí el 0, el menos debe asustarme, debe significar de que yo no voy a invertir en el proyecto, ¿sí? De que no debo invertir en ese proyecto porque me costaría mucho, mucho más de lo que voy a ganar. Pero en cambio, ¿qué pasa cuando yo tengo un BAN igual a 0? Es decir, el BAN me salió 0. Sí, 0. Ni 1 ni -1. 0. Tengo 0 igual a 0. Entonces ahí me es indiferente. ¿Sí? El 0 me marca el camino de que puedo elegir o no puedo elegir el proyecto. Depende de cuán yo quieras, cuánto yo sea una persona que le gusta el riesgo. Sí, ahí depende de cuánto yo quiera. Lo que se recomienda siempre es que se escoja siempre BANes positivos. Siempre el BAN positivo va a ser una medida de elegir el proyecto. Entonces yo les he puesto aquí, no, BAN mayor que 0, elijo el proyecto. ¿Sí? BAN negativo, no elijo el proyecto. De eso se trata el BAN. Y un BAN negativo es -1, -0,05, -0,011111. No debo elegir. Yo veo un valor negativo. Recuérdenlo, chicos. Veo un BAN con negativo, no elijo el proyecto. Siempre, por más pequeño que sea el negativo, sea menos 0,000001. No elijo porque es un negativo, ¿sí? Valores negativos en BAN no se eligen. Siempre valores positivos, ¿sí? Elijan el proyecto. Y si ustedes quieren, dejo a discreción suya, eso no es una ley, que sí se pueden elegir BANes donde se tiene 0, ¿no? BANes con 0, se puede elegir. Creo que ahí quedó más claro, ¿no es cierto? Quedó más clara la clase de BAN. Díganme, por favor, si estuvo claro, si no, volvemos a repetir con otra metodología. Sí, un poquito más claro y ahí sí ya le pude comprender lo que era el BAN. El BAN, sí, ya. ¿Qué pasa en cambio, hagamos con la TIR para matar dos pájaros de un tiro? ¿Sí? Tanto BAN y TIR siempre van a ir acompañadas, van a ir juntas el BAN y la TIR. Entonces, el BAN siempre tenemos que recordar que es un valor, ¿sí? La TIR, en cambio, es un porcentaje, ¿sí? Miren, la diferencia entre uno y otro. Pero ambas viajan en connotación similar, ambas viajan hacia el futuro, ¿sí? Ambas viajan juntitas, ninguna se separa de la otra. La una representa un valor y la otra un porcentaje, es lo único que quieran saber, ¿sí? Miren, aquí ustedes pueden ver el mayor, ¿sí? Siempre que sea mayor, debo elegir el proyecto. Yo les he resumido aquí. ¿Por qué? Porque ambas se interrelacionan, ambas variables se interrelacionan en tomar la decisión. Miren ustedes aquí un negativo. ¿Qué significaría un negativo? No elegir el proyecto. Es decir, si tengo una TIR negativa o una BAN negativa, no debo elegir el proyecto. Pero en cambio, cuando tengo una TIR, ¿sí? Una TIR igual a la R, ¿no? Igual a esta R, ¿qué tengo que hacer? Me es indiferente. O cuando tengo una BAN 0, podría elegir como no podría elegir. Quizá yo, Carlos, elegiría, ¿sí? Entonces, la BAN y la TIR tienen una connotación parecida, ¿sí? En términos de elección, ¿sí? No más que la TIR, ¿cuál es lo diferente de la TIR? ¿Sí? Lo diferente de la TIR es que la TIR, normalmente la TIR trabaja en connotación con la R, ¿sí? La TIR es muy amiga de la R, ¿sí? Yo comparo TIR con R, TIR con R, TIR con R. Y en cambio el BAN, ¿contra qué comparo? Contra el 0, contra el 0, contra el 0. ¿Sí? Ambas tienen su comparabilidad, pero cada una viaja por su
por su lado, ¿no? Porque no puedo comparar porcentajes con valores, ¿sí? Si yo les decía, por ejemplo, que la TIR es un porcentaje, ¿no es cierto? Es un porcentaje. ¿Qué tengo que hacer? Comparar con el porcentaje, ¿sí? Y si le digo que el BAN es un valor, ¿contra qué tengo que comparar? Contra el valor. Y alguien ya se inventó que se defina contra el cero. Nosotros no nos hemos inventado, yo no me he inventado, pero solamente es una medida de comparación que no va a estar en el examen, no se preocupen, no les va a decir, recuerden de la clase tal, que contra qué se comparan, ¿no? Eso solamente es concepción, ¿sí? Es para que ustedes sepan en el camino que sí el BAN, eso sí va a preguntar, el BAN, ¿por qué se representa? ¿Por un valor o un porcentaje? Y ustedes, como ya están en esta clase, van a decir, el BAN se representa por un valor y la TIR por un porcentaje, ¿sí? Ya tienen ganados 2 puntos, miren, facilito, ¿sí? ¿Qué hago cuando tengo un BAN mayor que 0? Elijo el proyecto. ¿Qué hago cuando tengo una TIR menor que R? No elijo el proyecto. ¿Dónde está el TIC en aprenderme estas tablas de resumen? ¿Sí? Porque es el resumen. Es el resumen de la clase casi hora y cuarto, hora y media que nos mandamos la vez pasada. Entonces aquí podemos ver ya las decisiones que podemos tomar, ¿sí? Elegir el proyecto, no elegir el proyecto, me es indiferente. Elegir el proyecto, no elegir el proyecto y me es indiferente, ¿sí? Entonces creo que ahí les queda más claro, ¿no es cierto? Si quieren, voy a proyectar en el Excel y les voy a poner un par de ejemplos. Y la persona que quiera levanta la mano y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero participar, profesor, y me van diciendo si eligen o no eligen, sí. Pero antes de esto, me olvidaba, alguien me dijo que le explicara de dónde salen los resultados, ¿sí? Dónde construye el BAN y la TIR, ¿sí? Entonces, a la persona que me preguntó, no le vi el nombre, luego me disculpe, el BAN y la TIR, perdón, no estoy compartiendo pantalla, discúlpenme chicos, discúlpenme, no estoy compartiendo pantalla, es de aquí. Ya, nosotros construimos los flujos de caja, perdón, construimos el BAN y la TIR a partir de esta parte, de los flujos de caja, ¿sí? El flujo de caja, de lo proyectado, de lo planificado, de lo prospectivo, de aquí me sirve para obtener el BAN y la TIR, ¿sí? Los flujos de caja son la base fundamental para medir el BAN y la TIR. No les enseñé a medir porque creo que eso ya es bien financiero y no quería meterme en esa parte, pero ustedes sí tienen que entender, y si les puse en las láminas, que la base para medir el BAN y la TIR serán los flujos de caja. ¿Qué agrupa los flujos de caja? Me agrupa todas las necesidades que tuvo el proyecto, ¿sí? ¿Qué es el flujo de caja? Ya les expliqué. Es todos los movimientos de efectivo que yo tuve, efectivo o equivalentes, ¿no? Por ejemplo, el viaje a Colombia que yo hice, me pagaron en efectivo, me dieron un cheque o una transferencia, ¿sí? Es un ingreso para el flujo de caja. Y en cambio yo pagué al chofer, le di viáticos, gasolina, combustibles, repuestos, peajes, hotel, comida, todo aquello representó un gasto, ¿no es cierto? Si mi viaje costó $15,000 y me dieron un cheque, tengo que descontar todo aquello que se gastó el chofer o se gastará el chofer en prospectivo, ¿no es cierto? En el camino. Viáticos, 5,000. Repuestos, combustibles, peajes, 1,000. Hubo un daño, tuve que por ahí pagar, me cogió la guerrilla, $2,000, ya, ¿sí? 5 más 1,000 más 2,000 son más o menos $8,000 de gasto que tuve, ¿sí? ¿Cuánto realmente me queda a mí? Es la diferencia del flujo de caja entre lo que me ingresó y lo que me egresó de efectivo. ¿Cuánto me queda? Me queda 3,000, 2,000, 1,000. Eso representa mi flujo de caja. ¿Sí? O A sea, partir eso del vendrían a flujo de ser, caja se construye el BAN y la TIR. Sí, con mucho gusto. o sea, eso vendrían a ser gastos imprevistos. Digamos, por ejemplo, lo común ha sido, ¿no? Por ejemplo, en Jarrín Carrera, que los choferes, por ejemplo, se iban de noche, viajaban por las noches en la carretera de Cali, por ejemplo, que mucha gente sabemos que por ahí andaba la guerrilla y pedía esas coimas, ¿no? Entonces los choferes llevaban una bolsa, digamos, más o menos alrededor de $500, $600 llevaban ellos. Esa cuota o esa vacuna entregaban a la guerrilla para que les dejen pasar el tráiler, porque si no, no les permitían pasar. Hubo bastantes secuestros, me acuerdo en el año 2009-2008, que un familiar mío trabajaba ahí, entonces decía que hay bastantes secuestros, entonces ellos tenían una bolsa de dinero
en efectivo que entregaban a la guerrilla porque salía mucho más barato pagar y que el transporte pase antes que quedarse, ¿no? Entonces había que tomar en cuenta esa parte, esos ciertos gastos imprevistos que uno se tiene en el camino. A veces no pasaba nada, volvían con el dinero, ¿no? Volvían con el dinero, no había nada. ¿Cómo se controlaba eso? Se controlaba con cámaras de seguridad dentro del tráiler, ¿no? Entonces paraba, veía que entregaban, le veía el uniformado y les entregaban el dinero. Entonces, si ustedes logran entender la concepción del flujo de caja y del flujo de efectivo, que es lo mismo, que es la diferencia entre los ingresos y los egresos de efectivo y equivalentes, entre los ingresos, cheques, transferencias de efectivo y la diferencia que yo hago los pagos en efectivo, ¿no? El viático que le doy a mi chofer, la gasolina, los combustibles, los peajes que le doy para que viaje, que realmente es lo que me queda. El flujo de caja es lo que me queda, la diferencia entre lo que ingresó y lo que gasté. Y a partir de ello se construye el flujo de caja. No me centro mucho en el ejercicio que hicimos la vez pasada, la semana anterior, porque realmente no les voy a tomar un ejercicio, no va un ejercicio dentro del examen. Pero sí me interesa que la concepción les quede clara, ¿sí? Que el flujo de caja es prospectivo, es proyectado, es planificado, y el flujo de efectivo es real, que eso sí les voy a preguntar en el examen. ¿Cuál es la diferencia entre el flujo de caja y el flujo de efectivo? Flujo de caja real, flujo de efectivo real, perdón. Flujo de caja proyectado, planificado, prospectivo, a futuro, lo que quiera que tenga que ver con futuro, 10. Algo muy sencillito, ¿sí? No hay donde perdernos. Y esto, el flujo de caja es lo que nos sirve para medir el van y la TIR, ¿sí? Entonces, como ustedes no van a ser expertos en medición financiera, pues no me centro realmente en un ejemplo. Con que ustedes puedan entenderme realmente de qué va el flujo de caja es suficiente. Un ejemplo muy claro es lo que todos los días nos pasa a nosotros, por ejemplo, el flujo de efectivo, ¿no? Nosotros salimos de la casa, digamos, con $20, por ejemplo, ya nos vamos al instituto y en el camino pagué el bus, por ejemplo, ¿sí? Ya me gasté en el bus, me tomé una Coca-Cola por ahí, me comí un sándwich, me gasté en el almuerzo, me tocó tomar taxi porque ya estaba tarde y todo. Entonces llego a la casa y digo, de los $20 que yo saqué en el cajero ayer, en el día me he gastado 8, ¿sí? ¿Cuánto me queda? Me queda $12. Ese es mi flujo de efectivo, ¿sí? Por en cambio, ¿qué pasaría, por ejemplo, salgo de la casa con los mismos $20 y en el bus me asaltan, me roban los $20? Llego al instituto como quiera, fiando, llegué a negociar. Llego al instituto y le digo a mi compañero, le digo, oye, préstame unos $2 para poderme llegar a la casa. Sabes que tuve un percance, me asaltaron en el bus, me quitaron los $20. ¿Cuál sería mi flujo de caja? Negativo, ¿no es cierto? Porque yo estoy pidiendo préstamos para poder cubrir mis necesidades, poder llegar a la casa. Más o menos ese es el ejemplo más claro de flujo de efectivo, ¿sí? Como el flujo de caja, por ejemplo, es más prospectivo con aquellas personas que reciben un sueldo mensual, por ejemplo, ¿sí? Dicen, yo voy a ganar $500 este mes, ¿sí? Mi flujo de caja, ¿sí? Espero ganar 500. De los $500 tengo que pagar la pensión del guagua, la pensión del instituto, tengo que pagar los teléfonos, más o menos de los 500 voy a gastarme como 300. Espero en buenas cuentas me quedo unos 200, ¿sí? Más o menos ese es el flujo de caja, es proyectado, ¿no? Es cuánto yo voy a recibir a futuro y cuánto de eso que voy a recibir me voy a gastar, ¿sí? Entonces todo el flujo de caja siempre se lo hace en efectivo, en las transferencias o los cheques que voy a tener. Más o menos, creo que ahí está un poco más claro el ejemplo, ¿cierto? Sí, ahí está un poco ya más Sí, claro. ahí está El más flujo de claro. efectivo es el capital con que cuenta prácticamente. Sí, prácticamente es como lo quieran entender, ¿no? El capital Exactamente, con es lo el que capital con lo cuento. que cuenta y lo que va gastando, pues viene a ser un flujo de caja. Entonces ahí ve usted la necesidad que viene a ser Sí, lo negativo y si es positivo, a lo mejor hizo un negocio, se le subió más de los $20. sí. O sea, Es así, digamos, por ejemplo, si tengo un negocio, por ejemplo, claro, digamos, exactamente. yo tengo un taxi, por ejemplo, sí. Si al final del día, por ejemplo, luego de la caja que le di a mi chofer, por ejemplo, todo, de la lavada del carro, limpiecito me entrega, y me dice, vea, jefe, aquí tiene el taxi. Tome, sobró $50. Excelente, excelente, Excelente. ¿no? Pucha, un negociazo. Pero ¿qué pasa si la noche siguiente me dice, ya vea, jefe, me robaron? O sea, O no se traje dañó el nada, carro. no traje nada. O sea, el carro sucio, ni para la caja salió. Entonces tengo un flujo negativo, ¿no? El Negativo, negocio fue mal. exactamente. Ahí es un flujo negativo. Sí, entonces ahí hablamos, ¿no? Ahí hablamos de un flujo de efectivo negativo. Ya. Pero ¿qué pasa en cambio? Digamos que yo con el taxi, ¿no? También hago una proyección, ¿no?
y digo, espero que este mes chuta me traiga a mi chofer todos los días $20, 20, 20, 20, 20. Como mi taxi trabaja casi 24 horas todos los días de la semana porque es un carro de trabajo. Entonces digo, chuta, al final de la semana yo espero, puta, con ansias, los $140, porque con los 140 voy a pagar la tienda, el agua, la luz, el teléfono, el instituto. Sí, entonces yo hago una proyección, me proyecto, espero que el taxi me dé los $20 cada día, ¿no? Espero que me dé los $20 cada día. Entonces yo proyecto, ¿no? Y digo, verás, al viernes ya le pago a la vecina del pollo, de las compras que le hice, ya tengo para pagarle, más o menos que son 50. Entonces, acá tenía unas deudas también por acá tenía que pagar, ya voy proyectando, ¿no? Entonces, el flujo de cajas proyectado. Entonces, es lo que yo espero tener, ¿sí? Entonces, todo el movimiento de efectivo que yo tengo, pues el taxi también es otra circunstancia para hacer flujos de caja y flujos de efectivo para que ustedes me entiendan. Entonces, siempre recuerden lo que no quiero que nunca se olviden, nunca se olviden, y en el examen menos, que el flujo de efectivo es real y el flujo de caja es proyectado. ¿Sí? Recuerden siempre, el flujo de efectivo es real y el flujo de caja es a futuro, prospectivo, planificado a futuro, lo que espero, futuro, lo que tenga que ver, ¿no? Yo aquí les he puesto, mire, las dos connotaciones, para que no se pierdan, que es que es lo más importante. El uno no sufre cambios, el otro sí puede sufrir cambios. No me nombren tendencias económicas, macroeconómicas. Este no sufre cambios, este sufre cambios. ¿Se acabó? Facilito, ¿sí? Y la concepción para los dos después. Miren, es la misma, ¿no? ¿Sí? Forma parte de los estados financieros y sirve para tomar decisiones. ¿Sí? Eso es lo importante. Lo importante que deben saber. ¿Sí? Y lo que les dije de los flujos positivos y negativos. ¿Qué pasa si en mi taxi, por ejemplo, ¿sí? Le roban a mi chofer? ¿Qué tengo que hacer ese día? Pues yo contaba con esos $20 para comprar pan, leche y un queso para mis bobas, para que desayunen mañana. Como le robaron a mi taxista, a mi chofer, ¿qué tengo que hacer? Irme a la tienda a decir a la vecina Juanita, vecina, vea, fíeme una leche, 10 panes y un queso. Ya le pago mañana. ¿Sí? ¿Qué tuve que hacer? Buscar la forma de financiarme. La vecina me da un crédito y me dice, bueno, vecinito, le anoto en la cuenta en el librito del olvido, me anota lo que debo. ¿Sí? Pero en cambio, ¿qué pasa cuando tengo un flujo positivo? Voy a la tienda, voy por pan, leche, el queso, voy con mi guagua que tiene 3 años y le gustan las golosinas y me dice, papi, cómprame un helado. Toma el helado. ¿Qué pasa? Tengo flujos positivos, ¿sí? Puedo gastar. Entonces, eso pasaría, mis amigos, con los flujos positivos y negativos, y creo que con el ejemplo del taxi es lo más común que nos podría pasar, ¿sí? O situaciones personales. Situaciones personales, ¿no? Saco $20 y con los $20 planifico el día, ¿no? A ver, voy a almorzar por la González Suárez, me cuesta un almuerzo $5, ya. Me queda 15, de los 15 tengo que tomar un taxi porque soy bien alineado. Tomo un taxi al instituto, $5 más, ya. Espero que me queden 10. Resulta que en el camino el almuerzo ha sido 5,50, el taxi salió 6, se me desajustó mi flujo, ¿sí? Por la proyección. Entonces, eso, así se trabaja más o menos, ¿no? Entonces, el flujo de caja proyectado es lo que yo espero tener y gastar. Y el flujo de efectivo es realmente lo que yo tengo y lo que yo me gasté, ¿sí? Nada más, chicos. No va a ser muy complicado el examen, la verdad. Con las explicaciones que les he dado, ustedes van a fluir, ¿sí? Entonces, sí, a partir de esto, a partir del flujo de caja, no se olviden, del flujo de caja, construyo el BAN y la TIR, ¿sí? A partir del flujo de caja, no del flujo de efectivo. El BAN y la TIR es a partir del flujo de caja. Nunca se olviden, ¿sí? De lo proyectado, de lo esperado. Y tampoco va a las preguntas con trampa ni nada por el estilo. Así no me manejo yo. Así no soy así. Es de lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Algo más que quieran saber? No todo el examen va solo de esto. Digamos, sí será, digamos, si el examen tiene 5 preguntas, por ejemplo, 5 van a ser de BAN, TIR y flujos, por ejemplo, ¿sí? Y lo demás será las otras cosas que hemos visto. Si tiene 15 preguntas, yo espero que son solo 10, algo sencillito, algo muy fácil. El BAN es un valor, la TIR es un porcentaje. Si tengo un BAN de 100, tomo la decisión o no tomo la decisión. Si tengo un TIR de 20 y una R de 5, tomo decisión o no tomo decisión. Así, algo muy facilito, ¿sí? No va a ser muy complicado. Relativamente no, de eso no quiero que les quite el sueño. Realmente muy facilito. De aquí vamos a sacar todo, ¿sí? De aquí.
Sí, si un flujo de efectivo, ¿qué es un flujo de efectivo? Es una parte de los estados financieros. El flujo de efectivo es real, no sufre cambios. Ya, con esos tres conceptos me quedo, tengo un punto asegurado. ¿Sí? Entonces, de aquí sale todo, de las láminas. Por eso las láminas yo les mandé con anticipación, para que no vean que va a cambiar nada. Sí, chicos. ¿Alguna otra pregunta que les quede? ¿Algo más que quieran saber? Conversemos nomás, pregunten lo que quieran. Pregunten todo aunque por más Profe, que yo tengo preguntas otra, sean, digan esta pregunta no más de responder, tengo una inquietud. ustedes pregunten. La R, ¿de dónde sale? Ya, la ¿Es ERE, otro sí, claro, indicador claro, ya. más? Ya, la ERE, les voy a dar una explicación que no va a estar en el examen, por si acaso, ¿no? La ERE no va a estar en el examen. La pregunta, lo que Pero les para voy a saber. explicar, lo que va a explicar ahorita, lo que el compañero pregunta, no les voy a dar, no va a estar en el examen, ¿no? Esto solo es un paréntesis. La ERE, ¿dónde sale? Sí, esto no va en el examen, solo es una explicación de la otra clase. La ERE la marca el mercado, realmente. Sí, la ERE ya está dada por el mercado. Nosotros como analistas, como gente que queremos hacer finanzas o entender las finanzas, realmente la ERE no debemos calcular. La ERE ya está dada por los bancos, las cooperativas, los analistas financieros, las instituciones financieras. Todos ellos determinan la ERE. ¿Cuánto va a ser el porcentaje de ERE? ¿Sí? La ERE ahorita está marcada para todos los proyectos de inversión en un 12%. Sí, está marcado. No lo marqué yo, no lo marcó nosotros, nadie. Lo hizo los bancos, las instituciones financieras se reunieron entre ellos. La Junta Bancaria, la Junta Monetaria se reunieron, el Banco Central, y pactaron en que se debe calcular este año a razón de un 12%. ¿Sí? La ERE está dada por el mercado. Recuerden, el mercado, la oferta y la demanda, pone precios a las cosas. Y el precio del dinero se llama o bien rentabilidad, o bien... bueno, hay muchas formas todo tiene un costo, ¿no? Eso no va en el examen, Profe, por si acaso, es pero una explicación breve. 12% Sí, ¿de qué? ¿12% de qué? verá, cuando se calcula la ERE, se calcula diferentes aspectos. Cuando hacemos ERE, ¿no? Cuando hacemos ERE, la ERE contiene un montón de elementos. Contiene la inflación, ¿sí? Ya. Contiene las tasas de interés activas, las tasas de interés pasivas, ¿sí? Se incluye un montón de aspectos que tienen que ver con tasas de interés. ¿Cuánto es el riesgo de mercado? El riesgo de las personas, el riesgo de buró de crédito. Todo esto interviene y se calcula la ERE. Entonces nosotros no vamos a meternos en esto porque nos meteríamos en matemática financiera, nos meteríamos en un montón de aspectos económicos, macroeconómicos, que aquí no saldríamos nunca de la clase. Y el examen iría solamente de eso, entonces ¿no? Eso no tiene sentido que nosotros nos metamos en eso, ¿sí? La ERE viene calculada ya. Hay analistas financieros, matemáticos, gente que estudió estadística, que trata de normar esta ERE, trata de verla anualmente a qué porcentaje tenemos que ponerla. Nosotros, como nosotros no estamos para saber dónde salió la ERE, porque como le digo, nos demoraríamos mucho, haríamos un montón de cálculos. Entonces, ha habido tesis que han hecho, tesis de la Católica que han hecho para calcular la ERE, está bien calculado o no está bien calculado. Entonces han hecho tesis, con decirle que han hecho tesis, ya, pues creo que no meternos mucho más en ERE no sería lógico. Pero sí abarca algunos términos macroeconómicos, microeconómicos, tendencias de mercado, la probabilidad de que nosotros paguemos una tarjeta de crédito o paguemos un crédito se mete dentro de la ERE, y a partir de eso nace la ERE. La ERE, para nuestra concepción, para nuestro análisis, siempre va a ser una tasa, ¿sí? La tasa que viene dada por todo lo que les expliqué. Instituciones financieras, analistas financieros, consultoras, bancos, cooperativas, todos ellos definieron un porcentaje de tasa, ¿sí? Para nuestro caso, va a ser una tasa. Cuando yo pregunte, ¿la ERE es un porcentaje, es un valor o es una norma? ¿Ustedes qué van a escoger? El profesor me dijo que es un porcentaje. Escojo porcentaje, tiene punto asegurado, ¿sí? Es lo único que nosotros debemos de entender, ¿sí? Eso es lo que trata la ERE. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Hola. Muchas gracias de sus clases perfectas. Yo creo que uno de los mejores profesores que nos ha No, tocado hasta gracias, ahora. chuta, me alegra mucho, voy a ponerme rojo, Sí, no me digas esas ingeniero. cosas. Por hacer una consulta, ingeniero. Ah, La verdad,
tengo la duda porque no sé quién sube de verdad las pruebas, las preguntas para las pruebas y los exámenes, porque así nos han dicho y al fin y al cabo nos toca otras preguntas. Entonces esa era la duda que tenía. Y La aparte verdad de eso, que, igual, ya, sí, y aparte de eso, perdón, igual fue una falla, no sé, del instituto que nos bloqueó a media clase de su materia la plataforma y hay compañeros que no pudieron ingresar. Yo la verdad pagué desde el día viernes, imagínense, ni hasta ahora no me activo, si no me pasaban el link de clases. Entonces eso nomás es la consulta, ingeniero, y muchísimas gracias por sus clases. bueno, no hay problema. Verá, de tal parte académica, eso no les puedo dar una razón. La verdad que yo hablé hoy en la tarde por un caso de una persona que me escribió. Entonces me tomé la molestia de llamarles y me dijeron, mira, tu tema es clase, tú haz la clase. Con la gente que esté, le dije, pero es que me parece injusto, le dije que no hay gente que no ingrese. Pues. Pero no, dijeron que no es tema del profesor, que había que ustedes conversen con el instituto, que es un tema ya más de este tema académico. Entonces eso sí les rogaría que conversen con ellos. De verdad que como no soy directivo del instituto, pues, chuta, ya, yo estoy al nivel Sí, suyo nomás, pues. correcto, ingeniero, tiene toda la razón. Bueno, se le pone a conocimiento nomás. No, sí, Y sí, eso de sí, sí. de la pregunta que le digo, de las preguntas que suben a exámenes, Allá, a pruebas de exámenes, ¿es usted el que sube o académico? Porque sinceramente no, nos ha tocado. es del académico. Yo le paso al académico, yo le paso a los talleres, ¿no? Los talleres que les llega a ustedes hago yo, pero le paso al académico. Y las preguntas, yo espero que no me las cambien, porque sería injusto, ¿me entienden? Porque nosotros hemos visto y nos hemos esforzado, todos, por una clase que ha sido un poco más práctica que una clase teórica, que ustedes llevan conceptos claros, que es lo que me interesaba, que tienen conceptos claros de lo que significa la evaluación financiera, ¿no? Esta parte tan bonita de las finanzas. Y yo no pondría, si es que asoman el examen, no sé si el examen lo hacen con el profesor o lo hacen individual, que no sea la pregunta. Inge, Sí, perdón por interrumpir. Bueno, según de lo que yo supe, yo tengo una amiga acá en Quito que ella trabaja en el instituto. Ella me sabe manifestar que el profesor manda las preguntas, ¿no? sí, Como sí, usted nosotros dice, mandamos, así es. instituto. El instituto le pone la plataforma y la plataforma es lo que le riega las preguntas. Más o menos las preguntas de los exámenes que usted envía son entre 200, máximo 300 preguntas. Hay algunos profesores que mandan esas preguntas y ahí todas esas preguntas riegan a las plataformas para que nosotros podamos dar. En este caso, como le digo, hay ocasiones que había preguntas que no tenía lógica, a otras que no se entendía o a veces que tocaba seleccionar dos respuestas. En ese aspecto el instituto sí ha fallado, pero como le digo, en este caso sí tenemos un poco de miedo porque literalmente esta materia se nos fue muy rápido, que 2 semanas, 3 máximo, y se nos acabó el tiempo. Sí, bueno, Igualmente, verán, yo no lo sé cómo maneja el instituto, la verdad, pero sí sería bueno que conversen. Yo voy a mandar las preguntas, van a ser de selección, la verdad casi todas, y una o dos será de criterio, ¿no? De que ustedes pongan conceptos, escriban criterios. La verdad, no espero que les cambien, o sea, no me gustaría, la verdad, porque yo creo que con entender lo que yo les he dado, van a llegar bastante lejos y van a poder entender algunas cosas. Entonces, espero que no sea así, en todo caso, pues, en todo caso, espero que no sea como ustedes me dicen. Y chuta, ¿qué les puedo decir, chicos? No depende de mí, no soy un directivo del instituto, entonces, solo soy el docente, entonces no les puedo Inge, garantizar de que esas preguntas salgan. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Igual, de todas maneras, excelentes sus clases. Gracias. Bueno, con Inge, todo ahí, gusto. Sí, Inge, ahí la única solución es que usted nos dé las preguntas y comparamos a la hora del examen, ¿o yo? es que eso no puedo hacer, darles las preguntas y no podría. Darles las preguntas y no podría, pero yo creo que no va a ser más allá de lo que les he explicado. La verdad es, son temas bastante transversales. No se puede inventar más de lo que está inventado. Ya los libros nos dan todo lo que está inventado. No se puede uno irse a inventar algo que no está. Entonces, yo creo que sí les va a ir bien, no se preocupen. Yo creo que ustedes han puesto empeño, y yo también le he puesto mucho empeño y nos va a ir bien. Tengamos confianza de que nos va a ir bien, no creo que al final pase algo malo, no se preocupen. Más bien centrémonos en nuestra clase, acabemos y no seamos tan prospectivos. Quizá lo nuestro es
algo mucho más sencillo, no se centren tanto en eso. Chuta, Inge, sinceramente, usted sabe que el querer es poder. O sea, como dicen los compañeros, es un poquito complicado este tema porque, como dice, nos cambian las preguntas. Sinceramente, usted puede que envíe unas preguntas basadas a toda la clase que usted nos da, a todo lo que conversamos en clase. Es no tanto teórico, sino más como quien dice, más conversatorio, ¿no? Llegando a un punto en el cual nosotros entendamos lo que usted nos expone y usted entienda lo que nosotros también queremos exponer, ¿no? Pero sinceramente, como dicen, nos cambian las preguntas y hay preguntas que sí son un poquito complicadas. Entonces, lo más obvio y, y bueno, para todos, ¿no? Para todos nosotros como estudiantes, que usted nos compartiera las preguntas de igual manera para poder nosotros igualmente visualizar y comparar, como dice fuera el compañero. Bueno, si es que ustedes se repasan las láminas y hasta se aprenden de memoria, si es que quieren, que no creo que sea la cosa porque va a ser, es mucho más lógico, ¿no? Como ustedes verán, hay un resumen muy lógico aquí de las cosas. No les va a ir mal, porque como les digo, no hay nada inventado, todo está inventado, no es una ciencia que yo me inventé ahorita, no, está inventado. Es lo que nos han enseñado, lo que se enseña siempre, lo que se enseñará toda la vida. Entonces, no se preocupen, no le echen tanta cabeza a esto, no le echen tanta cabeza a esto. Vamos a Y confiar en usted, Inge, vamos a confiar sí, en usted. confíen, ustedes han sido buenos, se han conectado a las clases, han asistido, han hecho las preguntas, han hecho los deberes, que también es importante. Y pues no se preocupen tanto, chicos, denle un chance también a su estudio. Estudien y van a ver que les va a ir bien. Cuando Inge, uno estudia con fe, pues va bien todo, ¿no? Inge, fuera tan amable una pequeña Ya, aclaratoria sobre el trabajo de investigación. ya. De- No hay más preguntas de lo que vimos. No hay más preguntas. Está todo claro, ¿verdad? Sí, Inge, sí. Ya, chévere, chicos, no hay Todo problema. claro. Ya, con las láminas lo que se van a ayudar mucho. No voy a cambiar nada de las láminas. Yo ya les mandé a los compañeros para que les compartan, les mandé a más de uno, entonces debía haberles llegado. Entonces cerramos esta parte. Ya, vamos al tema ahora me dicen del tema esto era, ya me acordé, Con chicos. deber de investigación, Inge. Sí, claro que sí. Eso no hay problema, eso podemos explicar, que eso es algo sencillo. A ver. Ya, aquí está el tema de investigación. Vean, el tema de investigación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya conversamos la otra clase, ¿no? Bueno, conversamos, pero aquí ya lo puse más formal porque el instituto tiene que también evaluarme a mí. Entonces, nosotros vamos a escoger internet, libros, lo que ustedes quieran. No tengo límites, ustedes se ponen los límites, ¿sí? Yo les recomiendo que por cada concepto escojan o bien una revista, o bien un libro, una página web, lo que ustedes quieran. Pero no abran mucha información porque sobre esto hay muchísima información. Por ejemplo, van a hablar de la oferta, por ejemplo, ¿sí? Tomen uno o dos conceptos, uno o dos libros máximo. Y ustedes les ponen de la oferta, hacen un cuadro sinóptico, hacen un mapa conceptual, un organizador de ideas, lo que ustedes quieran, dejo abierto. En PowerPoint yo he visto que existen bastantes organizadores que yo sí ocupo, donde ustedes pueden poner los conceptos de la oferta, una lámina, ¿sí? Ustedes toman una lámina y exponen lo de la oferta, ¿sí? ¿Cómo puede ser eso? Más o menos de la siguiente manera. Más o menos de la siguiente manera. A ver, ponemos esta misma. Sí está proyectándose, ¿no es cierto? Sí, tengo una hoja en blanco, ¿no? Sí. Ya, una hoja en blanco, tomo. Y digo, ya, tomo uno de estos, tomo uno de ciclo, por ejemplo. Cualquier cosa, ¿no? Lo que ustedes escojan está muy bien. Y pongo la oferta, ¿sí? La Inge, oferta. no se ve, se está No. reflejando las láminas sobre la medida Ya, de ya, la ya. bondad. Ya, a ver, vamos a cambiarlo. Inge, el deber ya está, ¿qué digo? El deber ya está publicado en la plataforma. Creo que no todavía, creo que no lo ha mandado la persona de académico, pero más o menos yo les explico, no hay problema, sí. Sí, ya está publicado. Ya está publicado. Ya, chévere. Entonces, verán, hablo de la oferta, ¿no? La oferta es parte del mercado. Si encontré un libro que me dice que es parte del mercado, ¿sí? La oferta, ¿qué más podemos hablar de la oferta? De la oferta es parte del mercado. Bueno, voy a parar la grabación porque creo que esto no forma parte de la clase. Eso es.
hacer esto. La oferta es parte del mercado, ¿sí? La oferta viene dada por preferencias, por ejemplo, ya. No, pues viene dada para cubrir necesidades. Para cubrir necesidades, ¿sí? ¿Qué más puedo hablar de la oferta? Sí, puedo hablar cualquier otra cosa. Puedo decir que la oferta, por ejemplo, puedo poner un ejemplo, por ejemplo, de la oferta, ¿sí? Puedo ver el mercado de carne, de res, por ejemplo, ¿sí? El oferente, ¿no es cierto? El mercado de repuestos, ¿no es cierto? Pongo ejemplos. Entonces, más o menos así ustedes pueden ir organizando las ideas, ¿sí? Luego, voy a hablar en cambio de la demanda, por ejemplo, ¿sí? Entonces, me hago otro cuadrito, ¿sí? Me hago una relación, por ejemplo, ¿sí? Ya. Entonces, yo voy a hacer aquí oferta. Voy a hablar de los dos términos en general, ¿sí? Oferta y demanda. Pongo lo que es demanda, escribo lo que es demanda, lo que es oferta, lo que es oferta, lo que es oferta, ¿sí? Yo tengo, ¿sí? Puedo hacer un solo cuadro por oferta y demanda, puedo hacer un solo cuadro por oferta. Y sigo haciéndolo, ¿no? Sigo haciéndolo. Puedo yo hacer aquí otro cuadro. O sea, siempre usen diferente. No quiero que usen el mismo porque quiero que entiendan bien los conceptos. Por ejemplo, ¿qué más me pide que hable el profesor? Me pide que hable, por ejemplo, de mercado, ¿sí? Me dice que hable de mercado, ¿sí? Y el mercado decíamos que forma parte de la oferta, la demanda, las necesidades, ¿no es cierto? Ya, así vamos hablando. Por ejemplo, ¿sí? Ya, aquí tengo otro cuadrito. Entonces yo voy diciendo a la oferta, ¿qué es, no es cierto? Otra vez. Un concepto breve. La demanda, ¿de qué trata? ¿Sí? Las necesidades, ¿en base a qué se dan las necesidades? A gustos, preferencias. Entonces yo voy haciendo cuadros, resumen de la información que tengo. ¿Sí? ¿Qué más me pide que hable? Me pide que hable de los flujos de caja, los flujos de efectivo, del BAN y la TIR. Entonces voy haciendo cuadros, resúmenes de la información que me está pidiendo el profesor. ¿Sí? Entonces, aquí está el taller. Pues ya les expliqué más o menos cómo va, ¿no? Entonces ustedes por cada uno de estos conceptos, ustedes escogen uno, máximo 2 libros, yo no lo vería más, o máximo 2 páginas web o 2 artículos científicos, lo que ustedes quieran. Ustedes escogen si o una página web, un artículo científico, o una sola página web, o un libro que yo tengo, o la clase del profesor, o lo que yo entiendo, o lo que yo sé, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que ustedes en unas 5 láminas, 5 hojas máximas, ¿sí? Ustedes, o 5 gráficos, ustedes puedan exponerme estos conceptos. ¿Por qué les va a ayudar esto? Porque el examen les va a ser mucho más fácil. Porque si ustedes recuerdan, todos estos conceptos ya vimos anteriormente. Entonces, si ustedes hacen hoy el examen, por ejemplo, les va a ir muy bien. Banti rentabilidad, ya lo vimos al cansancio. Los flujos de caja de efectivo, lo vimos al cansancio. No me vayan a copiar mis gráficos, eso no harán, hagan los suyos propios. Tomen mis conceptos, no hay problema. Pero si pueden, amplíen los conceptos, busquen otros autores a ver qué es lo que nos dicen, ¿sí? Entonces eso presenta, no es muy difícil. Yo pienso que por ahí una mayorita se va a demorar en entender, ¿sí? ¿Sí me entendieron, amigos? Sí, Inge, muchas gracias por la información. Claro que Ya. sí. Entonces, yo lo que decía, no usen la bibliografía que tengan, revistas, libros, lo que ustedes quieran. Establecen diferentes tipos, ¿no? Diferentes cuadros para poner cada información. Usen la imaginación, siempre la imaginación es lo mejor que ustedes pueden tener. Pónganle un gráfico, un cuadro, una imagen, lo que a ustedes se les ocurra con tal que quede bonito. Usen diferente plantilla, transiciones, lo que ustedes quieran. Y resumen esos 5 conceptos, 5 conceptos. Resumen los 5 conceptos y presentan eso. De Bantir suele haber poca información. ¿Sí? De Bantir suele haber muy poquito. Entonces, lo que encuentren, lo que ustedes puedan poner, ¿sí? Todos los deberes están bien, todos partimos de 10. Y de ahí vamos viendo para adelante, ¿sí? Malas notas no debe haber, no se preocupen, pero hagan un trabajo bien hecho y aprendan, porque eso les va a servir a ustedes, no a mí, porque yo ya sé. A ustedes les va a servir para la vida, para cualquier negocio, para una conversación, para ver lo que es en las noticias, lo que nos cuentan los políticos. Les va a servir, ¿sí? Eso sería, chicos. Si me entendieron, si no, pregúntenme todo lo que ustedes quieran. Esta clase es para preguntar todo lo que ustedes quieran. Bueno, por mi parte, todo bien aclarado, ingeniero. Muchísimas gracias por las clases compartidas.
de su profesionalismo hacia nosotros, yo le agradezco bastante. Con Tengo mucho una gusto, bonita Jorge, noche. con mucho gusto. No, tengo una bonita noche, ingeniero. Gracias, gracias igualmente a usted, Jorge. Gracias, gracias. ¿Alguien más, amigos? ¿Alguien quiera decir algo? ¿Alguien ¿Cuál es su quiera- nombre, Inge? Disculpe.